¿Soltero o tomado? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A principios de agosto o finales de julio, no recuerdo bien, el canal de Spanish with Antonio llegó a los 2000 suscriptores en YouTube, cosa que me hizo muy feliz, y entonces pensé en que quizás podía hacer un pequeño vídeo con un Q&A. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Va a ser un vídeo totalmente distendido y relajado en el que simplemente voy a responder a algunas preguntas que tengo anotadas, ¿vale? Que he elegido, de las que me hicisteis. Y de esa forma pues quiero que los nuevos seguidores, que además cada vez sois más, pues me conozcáis también un poquito mejor. Aunque las preguntas no siempre van a ser de mí, también pueden ser relacionadas con el aprendizaje del español, el aprendizaje de idiomas, etc. Así que bueno, la primera pregunta sería ¿de qué parte de Andalucía vienes? Básica, así llegáis a conocerme todos. Yo vengo de Málaga, de la región de Málaga, de un pueblecito, de una comarca que se llama La Axarquía, ¿vale? Que está cerquita de Granada. La segunda, fácil, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Es una forma de decir de qué trabajas, cuál es tu trabajo. Pues como estáis viendo, soy creador de contenido para YouTube. También tengo el podcast de Andalusian Spanish to Go, que si os interesa el acento andaluz o simplemente conocer un acento diferente y acostumbrarse a él, pues tenéis disponible ese podcast con el que podéis practicar. Y también me dedico a enseñar español online. La siguiente pregunta es una que se ha repetido mucho. La respondo, ¿soltero o tomado? Pues bien, en mi registro civil, es decir, en mi documento civil del ayuntamiento, pone que soltero. Así que supongo que estoy soltero, ¿no? Bien, ahora otra que es un poquito también más personal y profesional. ¿Qué te motivó a ser profe de español? Pues la verdad es que me motivó una experiencia que tuve enseñando español en Francia. Me gustó bastante y luego descubrí el formato de las clases online, que a mí me funcionan bastante mejor también que las clases presenciales en grupo, digamos, aunque también me gustan. Y me decidí a enseñar español porque me parece muy bonito poder compartir, enseñar y transmitir la cultura y la lengua de tu propio país. Y la verdad es que lo encuentro muy gratificante, creo que es una profesión bastante bonita. Y bueno, pues fue por eso por lo que decidí pasarme a ser profe de español. Otra pregunta sería, ¿cuál es tu parte favorita de enseñar español? Pues sin ninguna duda, mi parte favorita de las clases en general es la interacción con los alumnos, llegar a conocer a gente fantástica, conocer a gente de culturas súper diferentes y con puntos de vista muy diferentes. Creo que es algo que te abre un montón la mente, o sea que va mucho más allá de la mera enseñanza del español, digamos. Ahora la siguiente la leo en inglés porque está en inglés. Where do you find inspo and ideas for your podcast, videos and teaching style? Pues la verdad es que la inspiración muchas veces la tomo de San YouTube. Es decir, hay un montón de profesores, de personas que comparten contenido de su propia lengua, profesores online que tienen su canal de YouTube, y realmente esta idea de Spanish with Antonio nació precisamente inspirándome en la maravillosa, siempre recomiendo, Italian with Lucrezia, porque yo estudio italiano y recuerdo que veía muchísimo sus vídeos y pensé, wow, si esta chica está haciendo algo tan chulo, ¿por qué no yo, no? Y realmente pues me inspiró mucho en lo que otros profes y creadores de contenido hacen, y luego aparte pues digamos que un poco la experiencia te va dando los métodos que luego utilizo en la clase, cosas que yo creo que pueden funcionar con el alumno y que funcionan también conmigo sobre todo. Me gusta que estemos los dos, tanto el estudiante como el profesor, pues muy a gusto en clase, en un ambiente relajado y con total confianza.
Esta la recibí por YouTube y es Which countries do you want to visit in Europe? Why have you decided to teach Spanish on YouTube? Okay, this I already answered it. Your videos are very helpful, by the way. Pues, ¿qué países quiero visitar en Europa? Países que no tengo muy visitados son, por ejemplo, Alemania. Me encantaría visitar Alemania. También tengo muchas ganas de visitar la República Checa y los países escandinavos, por ejemplo, Noruega, Suecia. La verdad es que me encantaría hacer un crucero, por ejemplo, por los fiordos noruegos, o simplemente recorrerme todos esos países porque me parecen apasionantes y paisajísticamente espectaculares. Me gusta mucho el senderismo, la naturaleza, etc. Entonces creo que un viaje ahí sería genial. Una que es muy interesante es ¿por qué decidiste estudiar TEI, que es traducción e interpretación? ¿Y hay algo distinto que te hubiera gustado estudiar? ¿Por qué decidí estudiar traducción e interpretación? Pues porque me encantaban los idiomas, desde pequeñito me han encantado los idiomas. Y cuando miré la oferta de carreras que había, pues era la que más encajaba conmigo, la de traducción e interpretación. Aunque ahora mismo no me estoy dedicando a la traducción, pero en ese momento pues me gustaba, me llamó mucho la atención. Y básicamente es eso, porque me gustaban mucho los idiomas y porque creía que eran unos estudios que me iban a aportar pues, muchos conocimientos en general de muchas materias. ¿Y si me hubiera gustado estudiar otra cosa? Pues sí, me hubiera gustado estudiar muchas cosas. Por ejemplo, me hubiera encantado estudiar en un conservatorio de música, por ejemplo. Me hubiera gustado mucho también estudiar relaciones internacionales o algo relacionado con el ámbito social, derechos humanos, etc. Me hubiera gustado bastante. La siguiente. Do you think at a certain point people see you more for the number of languages you have under your belt than you as a person? Yo sinceramente creo que no. Es decir, no sé, creo que no importa mucho si sé una lengua, 2 lenguas o 80 lenguas, porque realmente mi canal es para enseñar español y apenas, prácticamente no utilizo ninguna de las lenguas que conozco. Y por otra parte, y esta sí es interesante también, how do you stay focused on your goals when you feel discouraged? Bueno, a veces es complicado, realmente. Sobre todo cuando pasas mucho tiempo solo, intentando crear contenido, te falta inspiración, o cuando estás un poco estresado porque hay mucho trabajo, a veces en las que tengo bastantes clases y tengo que compaginar pues el preparar las clases con crear vídeos o crear el podcast, grabarlos, editarlos, crear el contenido de Instagram. Y sí, a veces falta un poquito la motivación. Pero bueno, creo que lo más importante para recuperar la motivación también es hacer cosas aparte de tu trabajo, aunque te guste tu trabajo, y bueno, pues dedicarte un poco a tus hobbies, hacer deporte, no sé, cosas que te distraigan un poquito de lo que sueles hacer de tu día a día para encontrar la inspiración, porque creo que la inspiración a veces llega en esos momentos en los que no estamos trabajando y no estamos pensando precisamente en el trabajo. Entonces, bueno, pues esta sería mi respuesta. Ahora, una pregunta interesante relacionada con el aprendizaje del español y de los idiomas ¿es normal tener la sensación de perder tu nivel cuando ya no puedes estudiar y practicar mucho? Yo creo que es muy normal y de hecho lo he sentido y lo siento. En otros momentos de mi vida pues yo practicaba mucho más pues, el inglés o el francés o el italiano, las lenguas que conozco, pero por ejemplo ahora el inglés pues realmente no lo utilizo prácticamente nada. Lo utilizo de forma pasiva cuando leo, cuando veo series, etc. Pero no suelo tener conversaciones en inglés, etc. Entonces, en cierto modo, sí que sientes que tu nivel va empeorando y realmente lo que está pasando es que pues vas perdiendo un poco de práctica. Pero yo soy de la opinión de que en el momento en el que quieres recuperar esa práctica y comienzas de nuevo a utilizar la lengua, todo lo que sabías o muchas de las cosas que sabías está aquí.
¿vale? Lo que es importante es no dejar de lado totalmente el idioma, es decir, si no podéis practicar con alguien, podéis, pues lo dicho, ver películas, leer, escuchar podcasts, hay 1000 recursos ahora en internet. También tenéis intercambios lingüísticos seguros en vuestras ciudades, o hoy en día, pues con internet seguro que hay un montón de plataformas en las que podéis tener un compañero de intercambio lingüístico y practicar pues vuestro español o la lengua que estéis estudiando. ¿Se puede llegar a hablar como un nativo sin vivir en un país de habla hispana? Pues a ver, yo creo que está un poco sobrevalorado esto de hablar como un nativo. Es realmente difícil llegar a hablar como un nativo. Recordad que incluso los nativos, todos en nuestro propio idioma, cometemos errores. Pero es posible llegar a hablar prácticamente como un nativo sin haber estado viviendo en un país hispano. De hecho, por ejemplo, tengo una alumna de Hungría que, bueno, yo siempre se lo digo, es increíble el nivel que ha alcanzado y nunca ha vivido en un país de habla hispana. Nunca. Y sin embargo, me las veo negras, es decir, me cuesta muchísimo trabajo, me resulta muy difícil encontrarle fallos. Prácticamente no tiene ningún fallo. Es un nivel impresionante. Entonces, ella, por ejemplo, es la prueba de que con dedicación, con entusiasmo, con ganas, se puede llegar a alcanzar un nivel, si no nativo, pues prácticamente. Un nivel increíble. Y por último, pues mucha gente me ha preguntado cuál es tu ciudad favorita de España, cosas sobre turismo, etc. Mi ciudad favorita de España es Granada, siempre lo digo, aunque me gustan muchísimas ciudades de España, pero Granada creo que tiene una magia, un ambiente muy muy especial. Pero hay una pregunta aquí interesante, y esto no sé si es un estereotipo o es una realidad, ¿vale? Que es la de vacaciones en el sur de España son más baratas. ¿Son más baratas las vacaciones en el sur de España? Pues no lo sé, yo creo que no necesariamente, la verdad. Tened en cuenta que el sur, pues son regiones bastante turísticas, especialmente Andalucía, especialmente Málaga, la costa de Málaga, es extremadamente turística, y entonces los precios y el público objetivo son los turistas, y son personas, por ejemplo, del norte de Europa, que suelen tener un poder adquisitivo más alto que otros países. Entonces esto depende mucho realmente de dónde vengáis y del nivel de vida de vuestro país, pero no necesariamente porque vengáis al sur, que sí que es verdad que es una región quizás un poco más barata que otras regiones, como por ejemplo País Vasco o Cataluña o Madrid, que sí son regiones un poco más caras para vivir. No necesariamente por ello va a ser más barato venir aquí. Porque si por ejemplo os vais a Marbella, que es una ciudad de Málaga, de la Costa del Sol, que es extremadamente cara, ¿vale? Y todo, desde el alojamiento hasta los estudiantes, van a ser muy caros. Entonces, depende. Y bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por ver este vídeo, con el que, bueno, pues quizás aprendéis algo. Nosotros nos vemos la semana que viene. Recordad que si me echáis de menos, pues tenéis todos los vídeos del canal de YouTube, tenéis episodios del podcast que van saliendo. También podéis seguirme en Instagram, en @SpanishWithAntonio_. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos. Chao.